Muy buenas tardes o buenas noches. En realidad ya estamos de noche. ¿Qué tal, alumnas de fisioterapia quinto? Bueno, vamos a empezar la clase y en esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar el presente simple. El presente simple es muy importante por las reglas que hay que saber para poder elaborar oraciones gramaticales. En presente, por supuesto. Ustedes observan acá en esta hoja las reglas del presente simple, ¿verdad? Bien, vamos a leer con calma, vamos a explicar paso a paso. Algunas alumnas se acordarán más que otras, pero lo importante es que se va a aprender. Dice lo siguiente, son tres reglas. Profesor. Hola, son tres reglas que se aplican en la tercera persona singular y en afirmativo. Hay que tener muy presente este detalle de acá. Las tres reglas que vamos a entender ahora se utilizan, se aplican en la tercera persona singular y en afirmativo. O sea, no en negación, no en pregunta, solo en afirmación. Bien, para eso, primero vemos acá los pronombres. Estos son los pronombres que se van a utilizar para la conjugación. Los pronombres son las palabras que reemplazan a los nombres. Vamos a poner como ejemplo algunos nombres y para que ustedes vean cómo estos pronombres pueden reemplazar a los nombres. Ejemplo, coloco acá Juan. Juan es un nombre. Coloco Rosa. Rosa es un nombre. Muy bien. Entonces, si tenemos estos 8 pronombres, I se pronuncia I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces, estos 8 significan yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, ellos. Bien, entonces, Juan es un nombre. ¿Cuál de estos pronombres reemplazaría a Juan? Supongamos que yo quiero hacer una oración con la palabra Juan. Yo digo, Juan juega en el jardín. En inglés sería pues, Juan plays at the garden. Entonces, yo no quiero decir Juan que juega en el jardín, quiero usar un pronombre para él. ¿Cuál sería el pronombre de Juan entonces? Ah, ¿no es cierto? Muy bien, claro, el que está sombreado, correcto. ¿Y cuál sería el pronombre para Rosa? She. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos yendo muy bien, ¿ah? ¿Cuál sería el pronombre que reemplazaría a mi hermano o my brother? He. Claro, he, este de acá, atención. ¿Cuál sería el pronombre que va a reemplazar a my sister, mi hermana? She. She. Sí. Claro, claro. ¿Cuál sería el pronombre que va a reemplazar a the house, la casa? It. Este de acá. Este. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos yendo muy bien. Ahora, coloco acá, mire lo que voy a colocar, este conector AND, que significa I. Mi hermano y mi hermana, my brother and my sister. Si yo no quiero usar esto, my brother and my sister, ¿qué pronombre usaría para reemplazar a my brother and my sister? They. Este acá, they. Este acá, ¿ya? Muy bien. Y supongamos que ahora agregamos a otro y coloco así. Me. My brother and my sister and me. Mi hermano, mi hermana y yo. ¿Cuál va a ser el pronombre que va a reemplazar a estos tres? We. We, correcto, we. Nosotros. Muy bien. Entonces, ha quedado claro este punto.
Y ahora vamos a ver acá estos ejemplos que tenemos. I go to Lima. Yo voy a Lima. You go to Lima. Tú vas a Lima. Pero acá dice, mi padre va a Lima. My father goes to Lima. Entonces, ¿qué vemos acá en el verbo? El verbo go, que significa ir. Acá está intacto el verbo sin cambiar. Acá también. Pero acá no. Acá ya se ha hecho una modificación al verbo. Se le ha agregado la es. Es se le ha agregado, ¿no? My father goes to Lima. Hay una razón para eso, que lo vamos a ver más adelante. Luego acá tenemos esta oración. Él cocina en casa cada día. He cooks at home every day. He cooks at home every day. He agregado ese al verbo cocinar, cook. Muy bien. Fix. Ahora tenemos el verbo fix, que significa reparar, componer, arreglar. Hago una oración con fix. El mecánico repara el auto. The mechanic fixes the car. The mechanic fixes the car. ¿Por qué he colocado el verbo que es fix de esta manera? Bueno, seguimos viendo otros ejemplos. Tenemos el verbo study, estudiar. Tú estudias en la tarde. You study in the afternoon. Rosa estudia en la mañana. Rosa studies in the morning. ¿Qué ha pasado acá con el verbo? Study, acá está igualito, pero acá también ha sufrido una modificación. Muy bien, para ver ese motivo, por qué se ha hecho esos cambios, ¿ya? Vamos a ver las reglas. Pero para eso, primero vamos a revisar un poquito el español. Mire, en el caso de nuestro idioma español, si yo hago la siguiente conjugación, por ejemplo, del verbo ir en español, entonces voy a hacer lo siguiente. Yo voy. Ha ocurrido un cambio de ir a voy. ¿Sí o no? Al conjugar en español yo no digo yo ir. Voy a conjugar el verbo ir. Empiezo, yo voy. Correcto. Así es. Tú vas. Mire, ojo con el cambio de ir, que es el verbo, ha pasado a voy, luego a vas. Ahora sigo haciendo la conjugación en español. Él va. Hasta ahí hay tres formas del verbo ir. Voy, vas, va. Y luego vamos a nosotros. Y vamos a decir vamos. Un cuarto cambio. Luego vamos a ustedes o ellos también. ¿Ya? Ustedes van. Miren, en español, tanto en presente como en pasado y en futuro, cada verbo cambia 5 veces. ¿Qué le parece? Borramos esto porque esto es español. Lo he escrito, silencio, lo he escrito con la finalidad que vean la diferencia entre español e inglés. Mientras que en español cada verbo cambia 5 veces y no sabemos por qué. A ver, hay una alumna que está hablando ahí, Rosa María Mata. Aplica por favor coloca por favor ya. Entonces, estoy diciendo que en español los verbos al conjugar cambian 5 veces. Y no sabemos por qué, decía. Y es verdad. O alguien sabe acá, ustedes que hablan español, ¿por qué hacemos esos cambios? ¿Habrá algún libro que explica esos cambios que tenemos que hacer en cada verbo? Si ustedes le preguntaran a Mario Vargas Llosa, que es el ganador del Premio Nobel de Literatura, además ese señor es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, con sede en España. Ni él sabe por qué hacemos esos cambios. ¿Qué le parece? Entonces nosotros, la única explicación que damos, si un gringo nos pregunta, ¿por qué ustedes cuando hacen una conjugación, por ejemplo, si el verbo es jugar,
ustedes a la hora de conjugar dicen yo juego. ¿Por qué no dice yo jugar, tú jugar? Entonces le vamos a responder así es español y punto. Pero en inglés ellos nos van a dar sus 3 reglas. ¿Por qué hacen eso? Es decir, ¿por qué hacen esos pequeños cambios? Nosotros no tenemos escrito, solamente lo sabemos porque así es español y punto. Primera regla en inglés para el presente simple, entonces. Se agrega una S a la mayoría de los verbos. Pero estamos hablando de presente simple, estamos hablando de cuando se usa tercera persona singular. Y en afirmación, no en negación, no en pregunta. Se le agrega una S a la mayoría de los verbos, repito por última vez, cuando se usa en presente afirmativo y la oración es de tercera persona singular. Número 2. Si un verbo termina en O, X, SS, SH, che, se agrega es. Pero, igual como en el primer caso, en oraciones que sean en presente simple y en tercera persona singular, afirmativo. Última regla, si un verbo termina en Y, antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina, luego agregar es. Pero, repito, solamente en la tercera persona se hace esa modificación. Tercera persona singular, ¿ya? Afirmativo, en presente simple. Muy bien. Entonces parece que ha quedado claro. Vamos a ver acá. Hay algunos verbos acá. Go, work, eat, study, sleep, clean, travel, come. A ver, ustedes me van a decir. Si utilizo el verbo work para decir, por ejemplo, mi hermana trabaja en una fábrica cada día. Entonces, en inglés, al verbo work, le vamos a agregar algo, vamos a modificar en esa oración que haría en inglés, mi hermana trabaja en una fábrica cada día. ¿Qué dicen ustedes, chicas y chicos? La oración sería de la siguiente manera, y escuchen por favor. My sister works, ojo, my sister works in a factory every day. He dicho, mi hermana trabaja en una fábrica cada día o todos los días. Y al verbo work le he agregado la S, por eso se pronuncia works. Ahora, el verbo eat, que es comer, ¿ya? Si lo utilizo en una oración, por ejemplo, decimos, el niño come un helado. ¿Le agregaría S al verbo? ¿O lo dejo Sí, igual? Sí. Sí, le agrego S. Claro, claro, le agrego S. Muy bien. Entonces tendría que decir, the boy eats an ice cream. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hay que aplicarle la regla. Pero si yo digo, por ejemplo, ellos comen en un restaurante, entonces ellos, ahí no voy a agregarle ese al verbo comer. They eat in a restaurant. Nada más. Ellos trabajan. They work. No le agrego ese. Muy bien. Ahora observemos en esta parte de acá la negación y la pregunta. Hace un momento hemos hablado de la afirmación. Pero ahora vamos a hablar de la negación y la pregunta. En presente simple. La negación y la pregunta. ¿Ya? Para formar en presente simple la negación y la pregunta se usa dos auxiliares. El auxiliar do y el auxiliar das. Por si acaso, das es para la tercera persona singular. Ustedes saben que la tercera persona singular es he, she, it.
o my brother, my sister, my father, my mother, my friend, Rosa, Juan, etcétera, etcétera. ¿Ya? El resto va a trabajar con do. Ahora bien, cuando se usan estos auxiliares, el verbo no cambia. O sea que aquí ya no entra que el verbo si termina en o se le aplica es. Nada, nada, nada de eso. El verbo se mantiene igual. Y esta va a ser una pregunta para el cuestionario la otra semana. Ya, por eso recuerden bien, por favor. Ejemplo. A ver, vamos a aplicar lo que hemos dicho. Vamos a utilizar estos auxiliares das, do. Empezamos con una oración gramatical, pero afirmativa. De ahí negamos y de ahí preguntamos. Partiendo de esta oración. Mi padre va a Lima. My father goes to Lima. Aquí se ha hecho la modificación porque está en afirmativo. Tercera persona, my father, y la oración está en presente simple. Ahí está correcto. Pero mire acá, mi padre no va a Lima. My father doesn't go to Lima. Acá he hecho una contracción por si acaso. Vamos a borrar la contracción para que algunos alumnos vean que también se puede colocar así. Does not. Does not. Esto es correcto. Pero también es correcto como estaba. Es decir, así. Doesn't. My father doesn't go to Lima. O my father does not go to Lima. Mi padre no va a Lima, dice allí. Pero queremos concentrarnos en el verbo. Go. Queda intacto. Como dice acá arriba, cuando se usan auxiliares, el verbo no cambia, se mantiene igual y ahí está, demostrado. Pero acá no hay auxiliar, porque esta es una oración afirmativa. Los auxiliares van a entrar en negación y en pregunta. Pregunta, ¿va mi padre a Lima? Entonces, como mi padre es tercera persona singular, va a utilizar das y va a ir adelante das. Does my father go to Lima? Does my father go to Lima? ¿Va mi padre a Lima? Yo les he explicado en un semestre que este does sirve para preguntar. O sea, como si fuera este signo. Observan el signo. Pero ese signo lo usamos nosotros en español. Pero en inglés no. En inglés utiliza, en lugar de ese signo, esta palabrita does. ¿Se dieron cuenta? Pero esta palabrita does no hay que confundirla con lo siguiente. Voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, coloco do. Es un verbo. Ese verbo do o esa palabrita do como verbo significa hacer. Vamos a explicar. Ojo, el verbo do termina en o. Si yo lo voy a utilizar como verbo, ejemplo, digo, mi hermana hace su tarea. Mi hermana, my sister. Hace. Como el verbo termina en o, tengo que colocar así, el verbo, does. My sister does her homework. ¿Dónde hace su tarea? En su habitación, en la sala, etcétera, ¿no? Dependiendo, pues, de dónde sea, ¿no? Por ejemplo, in the living room, por ejemplo. Bien. Esto ya es complemento solamente, ¿no? Lo importante es lo que estamos haciendo acá. Does. Por favor, lo que acabo de colocar no es auxiliar. ¿Ya? No es auxiliar. Acá está trabajando el does como verbo. Y se ha hecho de esta manera porque está siendo usado por tercera persona y porque termina en o. Pero si yo dijera, mi hermana no hace su tarea en la sala, vamos a copiar y luego pegar para que ustedes vean qué es lo que va a pasar.
voy a negar mi hermana, my sister does, y luego tengo que colocar not. Y ahora recién el verbo, do. Observe. Por lo tanto, este es el verbo hacer acá en esta oración. ¿Ya? Acá dice, mi hermana no hace su tarea en la sala. Y does está trabajando en este caso como auxiliar. O podrías hacerlo de esta manera. Unir acá. My sister doesn't do her homework in the living room. Mi hermana no hace su tarea. ¿Ya? Entonces, por favor, en vista que se usa does, acá, does, como auxiliar, no confundir con el verbo cuando trabaja como tal, como verbo. ¿Ya? Bien. Y si fuera una pregunta, ¿hace mi hermana su tarea en la sala? Entonces empezaríamos con does. Luego my sister. Luego el verbo do. Su tarea. Does my sister do? Does my sister do? ¿Hace mi hermana her homework, su tarea, in the living room? Este does solo está siendo usado como signo de pregunta, por decirlo así. ¿Ah? Como si fuera el signo. O sea que este does, en este caso, tiene tres significados. Uno, indica pregunta. Dos, para la tercera persona se utiliza. ¿Ya? Y en el caso siguiente, indica pues que es pregunta para tercera persona, en este caso presente simple. 3 puntos. ¿Es presente esta oración? Sí. Ah, ¿qué le parece? 3 puntos. Repito, does sirve para preguntar. Se usa porque es tercera persona. Y porque la pregunta está en presente. Muy bien, espero que haya quedado claro este punto. Espero que no los haya confundido más bien. Pero bueno, en la tarea van a verlo bien claro. Vamos a pasar a lo que es la tarea. Cuando ustedes descarguen la tarea número 3, van a encontrar esto. ¿Qué dice aquí? Escribe los verbos en la forma correcta, de acuerdo a las reglas de la gramática. Tiempo presente simple. Aquí ya está desarrollado con letra de color rojo, pero lo podemos hacer de nuevo. Ponemos puntos suspensivos. El verbo que se va a emplear es el verbo cry. Ojo con el verbo. Cry significa llorar. Termina en Y. Y la Y está antecedida de consonante R en este caso. Muy bien. Hay que tener cuidado con este verbo. Bien. Observamos la oración. Está en presente. Para que diga, la niña llora cuando su mamá grita. Entonces, the girl, la niña, es tercera persona. Está en afirmación. Está en presente simple. 3 factores, ¿ah? Está en afirmación, está en presente simple y la oración está siendo utilizada por una tercera persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el verbo cry? Vamos a hacer lo que estaba escrito hace un momento, o sea, de la siguiente manera. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque el verbo termina en Y, antecedida de consonante. Hemos cambiado la Y por I latina y le hemos agregado ES. ¿Ya? Ahora, si tú deseas, borras esto, porque esto ya no sirve, ya sirvió solo para entender
que la oración así está perfecta. The girl cries when her mom screams. En este caso, ¿no? Scream. La niña llora cuando su mamá grita. Segundo, el mecánico repara los carros todo el día. El verbo es el que está entre paréntesis. Repair. Hemos colocado acá en el espacio en blanco agregándole una S. Claro, porque le toca eso, agregarle una S. En vista que este verbo podría decirse así, que está en el primer grupo de la mayoría de los verbos que hay que agregarle S. El mecánico es tercera persona singular. La oración está en afirmativo, ¿verdad? Y en presente. Por eso se ha agregado S. The mechanic repairs the car all day. El mecánico repara los carros todo el día. 3. The teacher reads to the class a new book. El profesor lee a la clase un nuevo libro. Hemos tomado el verbo read, que está acá entre paréntesis. Leer significa read. Y le hemos agregado S porque the teacher es tercera persona singular. Y porque la oración está en afirmativo. Presente simple también. Entonces, mire, aquí está todo correcto. Pero ahora voy a preguntar a ustedes. Mary cocina en casa cada día. El verbo cocinar es cook. ¿Cómo lo voy a colocar acá en la línea punteada? Cooks. Cooks. Bien, cooks. Correcto, cooks, con S. Cooks. Ahora, vamos a la número... A ver, voy a elegirla de acá. La 15. A ver, la 15, ¿ah? Pay attention, please, everybody. Dice, los niños duermen hasta tarde porque están de vacaciones. Entonces el verbo dormir es sleep. ¿Cómo debo colocar acá el verbo? Only sleep. Le agrego S. Le agrego S. No, ese es el caso que se hace Ese. solamente cuando sería singular. Claro, sin la S. A ver, los alumnos que se dieron cuenta, acá no debe ir S, Rebeca Centeno. ¿Por qué? Sí, me equivoqué. Porque está en, el sujeto de la oración está en Plural. plural. Esa es la respuesta. No necesitas agregarle S. Si fuera el niño, o sea, así, ahí sí, le agregarías S. Pero no. A ver, la 16, el verbo comer. Los turistas comen en ese restaurante porque es muy barato, dice allí. ¿Cómo debe ir el verbo? A ver qué dice Melissa. ¿Le agregamos S, sí o no? Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿me puedo retirar? Que ahorita estoy en otra clase. Por favor, se me están Muy bien, cruzando muy las bien. clases. Pero no, por lo menos dime pues sí o no. El verbo Ah. debe llevar S, sí o no. Ya vamos a preguntarle a... Ya, no te preocupes. Rosa, No, no lleva eso, profesor. no lleva. ¿Por qué no lleva? Muy bien, no lleva. ¿Qué dice Rosa Mata Carrera? ¿Por qué no lleva ese? A ver, entonces vamos a preguntarle a Rosa María Mata García. Es correcto, no lleva ese. ¿Por qué? A ver, Cristel Carolina Nicama. ¿Cuál es la respuesta? A ver, chicas, ¿qué pasó? A ver, vamos a preguntarle a... A ver, vamos a buscar a alguien que pueda... A ver qué dice... Ailín Venecia Castillo Matute. ¿Qué dices tú? ¿Por qué no lleva ese acá, en este caso, en la número 16? Tampoco se lo sabe. Esto ya hemos hecho, chicas, en clase presencial inclusive. ¿Eh? La razón es porque los turistas es plural.
Cuando decimos los turistas, es como que dijéramos ellos. Ellos comen en ese restaurante porque es muy barato. They eat in that restaurant because it's very cheap. Entonces, los turistas está siendo reemplazado por el pronombre they. Esa es la razón en este caso, pero ahora vamos a dejarlo como estaba. Los turistas, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver acá, no se olviden, por favor, colocar el verbo en su forma correcta. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? En el siguiente cuadro es para colocar los auxiliares das o do. Uno de los dos nada más. Pero en la primera, o mejor dicho, en la columna de la mano izquierda, acá mire, esta columna de la mano izquierda del 1 al 10, todas son preguntas. Y en la columna de acá de la mano derecha, todas son negaciones. Con eso ya más fácil para que ya estén orientadas. Las 20 de acá son afirmaciones, oraciones afirmativas. Pero 10 son preguntas acá, 10 son negaciones a este lado, derecho. Muy bien. La número 1, le hemos puesto does. Es pregunta. Does she work in a hospital? ¿Trabaja ella en un hospital? ¿Por qué le hemos puesto does? Porque está siendo usado por ella, que es tercera persona singular. Ella usa does para negar, para preguntar. Pero como es pregunta, va adelante. Does she work in a hospital? ¿Trabaja ella en un hospital? Número 2. A ver, pregunto. ¿Por qué acá le hemos puesto do? ¿Comen ellos en un restaurante? ¿Comen ellos en un restaurante? Do they eat in a restaurant? ¿Por qué le hemos puesto do y no does? ¿Qué dice Porque son Ángelo ellos. Córdoba? ¿Por qué? Porque está en plural, dijo, ¿no? ¿Está bien? Está bien, claro, esa es la respuesta. Si dijo porque está en plural, es correcto. They es plural. Muy bien. A ver, Karen Nicole Sotomayor, la número 3. Acá dice, ¿viene el profesor temprano? Hemos puesto does. ¿Por qué? ¿Y por qué no le hemos puesto do? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Se acordó Aileen Castillo? Joel Palomino. Ángela Profesor, Pérez. ¿está en singular? Está en Porque está en singular. singular. Claro, singular de tercera persona. Te falta decir eso. El profesor está en singular, correcto, pero también es tercera persona. ¿Ya? Ok, profesor. Claro, porque ¿qué pasaría si la pregunta fuera en singular? ¿Tú vienes temprano? ¿También debe llevar das? ¿O do? En el caso de you. Supongamos que acá no dijera el profesor. ¿Ya? Voy a borrar y voy a colocar you, que es tú. Tú vienes temprano, por ejemplo, a clase, ¿no? Ya bueno, suficiente. ¿Estaría bien así? Does you come early? Sí. ¿O do you come early? Tiene que ser Du, tú. profesor. Claro, tendría que ser do. Do you tendría que ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, chicas, si a ustedes alguien le pregunta en inglés algo, o sea, a ti te hacen la pregunta directa, por ejemplo, ¿no? ¿Tú estudias fisioterapia? En inglés sería pues, do you study physiotherapy? Do you study physiotherapy?
Te está diciendo, ¿estudias fisioterapia? Tú vas a responder, yes, I do. Pero si te pregunta, do you study pharmacy? Tú vas a responder, no, I don't. O no, I do not. Bien, pero ¿qué hay si, por ejemplo, a ti te preguntan por una tercera persona? Por ejemplo, a Fernanda Samián le preguntan por Luciana Coraima. Le dicen, por ejemplo, Fernanda, ¿does Luciana study physiotherapy? De nuevo hago la pregunta. Fernanda, ¿does Luciana study physiotherapy? La pregunta es correcta. Usa does porque está refiriéndose a ella, a Luciana. La pregunta no va directa a Fernanda. Entonces Fernanda respondería, yes, she does. ¿Está claro? Fernanda, ¿está clara la explicación? Sí, algo. ¿Qué pondrías acá, Fernanda? En la número 4, donde dice, ¿cocina mi mamá la comida? ¿Do o does? ¿Cuál de los dos? Uno de ellos debe ir. Das. Muy bien, muy bien. A ver, Joel Palomino, ¿qué vas a colocar en la número 5? ¿Van a la playa Liz y Mike? ¿O Liz y Mike van a la playa? Pero acá falta el auxiliar. ¿Do o does? ¿Qué dice Joel? Ya, vamos a pasar la pregunta a Ángel. Tu profesor. Do. Dax. Claro. Do tiene que Does. ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. Ellos. Liz y Mike. ¿Sí o no? Muy bien. Pasamos a la negación. Ojo con la negación. El resto ustedes lo completan, por favor. ¿ya? La número 1. Mi padre no trabaja en una oficina. My father doesn't work in an office. My father doesn't work in an office. Acá vamos a colocarlo sin el apóstrofe. Un ratito. My father does not work in an office. No crean que lo he borrado porque está mala. No, estoy borrando de la comita que estaba arriba porque estaba en contracción, does not. Pero sí es correcto como estaba. Sino que las dos formas se deben utilizar does not o doesn't.